Hola a todos. Entonces, en el P3 de hoy día vamos a ver uno de los temas que entran en el control, o sea, a repasar, que es el teorema de la divergencia. Entonces, este es un problema muy típico, o sea, porque de hecho los controles lo hace el profe. Entonces, esto está en un control anterior del profe, no sé si lo han hecho, que es verificar el teorema de Gauss cuando el campo es muy sencillo, es decir, el campo, bueno, el profe por lo general acostumbra a escribir los campos así. X1 es la primera coordenada, eso es la primera coordenada, X2 es la segunda coordenada, y X3, o sea, los campos que ustedes están acostumbrados a ver, sería campo X y Z, sería como el análogo. Y bueno, en este es acá omega. O sea, lo que le quería comentar es que si ven o sea, si ven el apunte del profe, estos son los únicos ejercicios que hay del teorema de la divergencia. Entonces, mi recomendación es que lo hagan todos. O sea, los tipos de problemas que al profe le gusta preguntar es justamente el que vamos a ver, que es verificar el teorema de divergencia calculando las integrales involucradas por separado, y que hay varios ejemplos. Y otro tipo de problema es cuando ya los campos ya no son tan bonitos, sino que son más feos, pero me piden solamente calcular el flujo, es decir, lo que tienen que hacer es calcular esto como integral de divergencia del campo B. Eso es lo que tienen que hacer, claro, y la divergencia de esos campos a lo mejor es más simple que calcular el flujo a secas bueno, y las regiones tampoco son tan bonitas. ¿Sí se entiende? Ya, pues, entonces vamos al problema en sí. Entonces, si se fijan, lo primero que hay que hacer es determinar qué es la región omega. Entonces, la región omega, si se fijan, me lo dan como la intersección de dos regiones. Entonces, eso es lo primero, la región D. La región D, si se fijan, ¿qué sería la región D en palabras? Si se fijan, son todos los x1, x2, x3, tal que la suma de sus dos primeras componentes al cuadrado es mayor o igual a un medio. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que va a ser la región exterior del cilindro, ¿cierto? Centrado en el eje Z, de radio, ¿de qué radio? Sería un medio, ¿cierto? ¿O no? No, porque la ecuación de un cilindro, tienen que acordarse, es x al cuadrado más, bueno, justamente con su eje centrado en el eje Z, es igual a al cuadrado. Entonces, en principio, este término que está acá está al cuadrado. Entonces, de radio 1 sobre raíz de 2. Y la otra región G sería la región, ya ahí este es más simple, interior de la esfera de radio 1, centrada en el origen. ¿Sí se ve? Entonces, ¿qué sería de inter G? Sería justamente la región, que es exterior al cilindro, centrado en el eje Z de radio 1 sobre radio 2, pero que queda en el interior de la esfera de radio 1. ¿Sí se ve eso? Ya, no sé, para que se entienda mejor, creo que tengo un dibujo por acá, que lo van a copiar. Ya, entonces si se fijan, es la región que queda fuera de ese cilindro, de radio, a ver, de radio 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y la esfera o sea, dentro de la esfera de radio 1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser copiar esta imagen. A ver, ya lo vamos a copiar. Y ya, pues entonces lo que me interesa que ustedes vean es que, ya, si bien omega es de inter G, si se fijan, en nuestro enunciado vamos a tener que entender quién es la frontera. Y entonces, la frontera acá, si se fijan, la frontera tiene dos partes, un M1 unión M2, donde M1, si se fijan, porque si se fijan es como de cierta forma una esfera perforada por un cilindro, entonces va a dar origen a dos mantos, un manto que es dentro de la esfera, era el manto del cilindro, y otro manto que está por fuera, ¿cierto? Que está en la esfera. Entonces M1 es el manto del cilindro,
manto del cilindro que queda dentro de G, o sea, dentro de la esfera, que queda dentro de G. Y M2 es el casquete esférico, es el casquete esférico, casquete esférico que queda afuera, ¿cierto? Que queda afuera del cilindro, que lo habíamos notado por D. ¿Sí van siguiendo? Ya, pues entonces procedemos a calcular las integrales por separado. Ya, entonces vamos a Oye, calcular, Camilo, ¿sí? ahí el M1 como que incluye la parte de arriba y de abajo, ¿cierto? Como la parte de arriba y abajo. O sea, como, O sea, porque todo como que este arriba, cilindro, o sea, a ver, lo voy a anotar así, todo ese cilindro que queda adentro. O sea, sería todo ese manto. Y también por el otro lado. O sea, sería eso. ay, 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 Sí, ay, se me ve. voy a Es contar. como piensen que tengan una esfera en sus manos y la atraviesan con un cono de confort que es más largo que el diámetro de la esfera. Sí, se entiende, es como eso. O sea, yo por eso le estaba mostrando GeoGebra, porque en el control igual lo van a poder usar si están muy perdidos. Sí, esa es como la idea. Si están muy perdidos, pueden usar cualquier software para visualizarlo. Esa es como la ventaja que tienen de cierta forma. Pero claro, eso no le soluciona el problema. O sea, igual tienen que hacer las integrales a mano, como lo vamos a hacer ahora. Pero igual, según yo, lo más difícil es entender la figura. ¿Sí? ¿Se ve eso? Por eso yo les digo que tengan hechos los problemas, o sea, para los que se mostraron después. Esto es muy importante, así, no es mentira. El profe suele reciclar problemas de su apunte, entonces mi recomendación es que los tengan todos estos hechos, de cierta forma. Lo más probable es que entre alguno de estos o parecido. Entonces, claro, van a tener la práctica de haberlo hecho todo y eso, o sea, como no es más que eso. Entonces vamos a calcular la primera integral, que es de divergencia. Ya, entonces lo primero que tienen que hacer, antes de parametrizar omega, es justamente calcular la divergencia, que es lo más fácil de hacer. Entonces recuerden que B era el campo, que era, de cierta forma, X y Z, como el profesor anotarlo, X1, E1, X2, E2, X3, E3. Entonces lo vamos a hacer con la notación del profe. Entonces la divergencia de B va a ser la suma de las derivadas parciales de cada una de sus componentes. Entonces va a ser la derivada parcial con respecto a la primera componente, de la primera componente del campo, que es X1, más la segunda derivada parcial de la segunda componente, que es X2, más la tercera componente, o sea, la derivada parcial con respecto a X3 de la tercera componente, que es X3. Y bueno, como notaron bien, este es un campo bien simple, que tiene por divergencia igual a 3, que es constante. Y a ver, según yo, lo más difícil no es calcular la divergencia, sino justamente hacer esta integral de volumen sobre omega. Entonces, espero todos entiendan lo que voy a hacer ahora. Y es que omega lo podemos parametrizar. Lo voy a escribir más abajo esto. Omega lo podemos parametrizar por, bueno, como es una integral de volumen, hay que usar tres parámetros. Entonces, claro, podríamos usar X y Z, pero eso es muy poco conveniente, porque si se fijan, estamos en el manto de un cilindro. O sea, fíjense bien. O sea, no en el manto de un cilindro, perdón. Que se puede hacer tanto en esféricas como en, en cilíndricas. Y lo vamos a hacer en cilíndricas por la sencilla razón de que estamos, si se fijan, fuera de un cilindro. ¿Sí? Entonces, ya voy a escribir primero la parametrización y si hay dudas lo voy a explicar. Entonces, vamos a hacer cilíndrica. Rho de teta de z, que va a ser rho coseno de teta, rho seno de teta y z. Entonces, rho va a ir de 1 sobre raíz de 2 y 1. Teta va a ir de 0 a 2pi. Si no alcanzo a escribir z, lo escribo aquí abajo. Y z va a ir de menos raíz de 1 menos rho al cuadrado
y 1 menos rho al cuadrado raíz. ¿Sí se ve eso? ¿Por qué? ¿O alguien está muy... O sea, pero saben las coordenadas cilíndricas, es lo primero, ¿o no? ¿No? Sí. Entonces va a ser una especie de dibujo. O podríamos usar... A ver, podríamos usar lo mismo que estábamos viendo antes. Ya, entonces están viendo toda esta pantalla. Entonces vamos a ocupar esto. Porque si se fijan, este es el plano Z, o sea, perdón, el eje Z, y este es el eje X, Y. Pero podríamos usar en coordenadas cilíndricas, si se fijan, podríamos usar, porque en coordenadas cilíndricas, ¿cómo son las coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas, ustedes tienen un ángulo, θ, y tienen un ρ, ¿cierto? Tienen un ρ. Entonces, de cierta forma, conviene ver esto, como ver esto en el plano ρ z, o sea, buscar dónde tengo el ρ, borrar eso, y ver esto de cierta forma en el plano ρ z. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Entonces vamos a copiar eso. Entonces, imaginando que estamos en el, esto es ρ, ¿se fijan? Esto fuera ρ, y esto fuera z, entonces se fijan el ρ, el ρ de cierta forma, claro, me está diciendo que todo lo que está fuera de ese cilindro y dentro de la esfera. Entonces, se fijan, esto de acá vale 1 sobre raíz de 2 y esto de acá vale 1. Entonces, por eso el ρ está entre 1 sobre raíz de 2 y 1. Eso se entiende. Se entiende el ρ. Ya el teta da la vuelta completa, entonces siempre va a ir entre 0 y 2pi. Y se fijan el z como esto de acá vale 1, si se fijan. Si fuera 1, ahí tengo 1 también. 1 eso. Entonces, claro, z si se fijan, va a estar entre lo que valga ρ, o sea, el máximo que va a valer cuando valga 1 sobre raíz de 2. O sea, es como hacer Pitágoras, ¿no? O sea, aquí tengo... Es que claro, si el ρ aumenta, el z va bajando. Eso es lo que pasa. Entonces veamos, no sé, un ρ genérico. Por ejemplo, para este otro lado, aunque el ρ de lo mismo se lo tomo para allá o para acá, que es como girar el teta. Por ejemplo, se usara ese ρ en particular. Puedo usar hacia abajo también, de forma que sea simétrico. Que no me quedó tan simétrico, pero la idea es que esto de acá es ρ y esto es z, ¿cierto? Entonces, z va a estar acotado por esto, es decir, z va a cumplir z al cuadrado menos ρ al cuadrado igual a 1. Entonces, z en función de ρ va a tener estos dos z posibles. Va a ser más menos raíz de 1 menos ρ al cuadrado. Pero va a estar siempre acotado por lo que valga ρ de cierta forma. Pues si el ρ está entre 1 sobre raíz de 2 y 1, entonces el z tiene que estar entre estos dos valores. Es decir, el módulo de z tiene que estar entre raíz de 1 menos ρ al cuadrado. No sé si se entiende eso. Ya, y lo otro que deben saber, parece que hay dudas, ya todo bien, es que el diferencial de volumen en cilíndricas, no me acuerdo en qué tenían que usar esto, que esto como que ya lo habían visto, creo, o en esférica. El diferencial de volumen es de z de ρ de teta, es ρ de z de ρ de teta. Sí, porque de otra forma, ¿cómo se dice calcular esto? De otra forma, a ver cómo se calcula esto. Ahora me feo cómo hay que hacerlo. Como calcular la norma de sigma de ρ cruz de sigma de teta producto punto. Creo que esto lo dieron en alguna clase, creo. O sea, cómo calcular el diferencial de volumen, ¿o no? De z, de ρ. Habría que hacer eso, y eso es como... Yo creo que en un control podrían preguntar los diferenciales de volumen. Si es como eso es preguntable. O sea, como duda denunciada. Que lo llegaran a necesitar. Entonces, claro, tenemos el diferencial de volumen, entonces estamos casi listos de cierta forma. Porque entonces la integral que queremos calcular sobre omega de la divergencia de B va a ser, bueno, la divergencia nos dio 3, entonces sale fuera y nos va a quedar la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de la integral
tiene que ir z primero antes que el rho, porque el z depende de rho. Esto va a ir de menos raíz de 1 menos rho al cuadrado, de raíz de 1 menos rho al cuadrado, del diferencial de volumen, que es rho de z de rho a de teta. ¿Sigan siguiendo? Entonces, claro, esto de acá va a ser 3 veces. No hay dependencia en teta, entonces va a ser 3 por 2pi. O sea, la integral en teta desaparece. De la integral de El 0 rho a no 1. era de 1 partido en raíz de 2 aún. No, que A ver, espera. Ay, sí, la escribí súper mal. Toda la razón. Era de 1 sobre raíz de 2, sí. Estoy acostumbrado a escribir. Y ahí sí, ¿cierto? Sí, toda la razón. Ya, entonces es 1 sobre raíz de 2 de la... Claro, esta cosa que está acá es... Vamos a tener que integrar, si no me equivoco, a ver, el rho queda afuera, perdón. Rho queda afuera. Es que me confundan estas integrales. Menos raíz de 1 menos rho al cuadrado. Ya vamos a sacar el rho fuera de la integral en z, para que no nos perdamos. Integral de menos raíz de 1 menos rho al cuadrado. Raíz de 1 menos rho al cuadrado de z de rho. Ahí sí. Sigan siguiendo. Ya, y ahora todo esto que ya calcular. O sea, claro, tienen que saber hacer integrales iteradas, es importante. Y aquí me va a quedar, bueno, 1 sobre raíz de 2, 1. Esto va a ser 2 rho, raíz de 1 menos rho al cuadrado. Aquí queda largo el intervalo, que es 2 raíz de 1 menos rho al cuadrado, de rho. Y la primitiva de esto está como casi listo de cierta forma, porque esto va a ser 3 por 2pi de 1 menos rho al cuadrado, elevado a 3 medios, sobre 3 medios. O sea, claro, sobre 3 medios, pero algo importante, por cadena, cuando ustedes derivan esto, claro, esto les tira un 3 medios, se cancela con ese, que a la 1 medio queda esto, pero queda por menos 2 rho, entonces esto es con un menos. Bueno, esto un por si acaso. Sería con un menos y esto va a ir evaluado entre rho igual a 1 sobre raíz de 2 y rho igual a 1. Y si hacen el cálculo, que en rho igual a 1 esto va a ser 0, si se fijan. Si el cálculo esto le va a dar pi sobre raíz de 2. Entonces, otra forma válida de hacer esto, son muy importantes, y cuando les queda esto, o sea, les queda que en principio esta integral, ¿se fijan? Esto igual es correcto de cierta forma, de hecho es más fácil, pero tienen que saberse las fórmulas, porque si nos dio que la divergencia era constante, era 3, y nos queda la integral de dB de omega, otra forma válida es decir que esto es 3 veces el volumen de omega. Y el volumen de omega no es muy difícil de calcular, ¿cierto? Que el volumen de omega básicamente va a ser, o parece que sí, a ver. Ah, no es tan simple de hacer, pensaba que era más simple. Claro, yo pensaba, decía algo del estilo como el volumen de la esfera menos el volumen del cilindro, pero el cilindro que queda dentro de la esfera, entonces tienen que calcular como estas cosas que quedan acá, estos cachitos. Entonces, claro, no es tan simple. Sí, esto es solamente si cachan bien cómo calcular esos cachitos. Entonces, de cierta forma, claro, como que calculamos el volumen que justamente queda dentro de la esfera, pero fuera del cilindro. No es tan simple como decir que es como ese cilindro, o sea, esa esfera menos ese cilindro, porque les quedan esos dos cachitos de arriba. Son como los casquetes esféricos que quedan fuera cuando cortan por el cilindro. Ya, entonces esto no hay otra forma válida. O sea, claro, si cachan cómo calcular eso, pensé que sí, pero no. Por alguno lo hace de esta forma. ¿Sigue alguna duda con la integral de divergencia? Porque ahora vamos a pasar a las integrales de flujo. Ya vamos a pasar a la integral de flujo. Entonces, la integral del flujo sobre la frontera omega. Entonces, lo primero notar que esta frontera, como la frontera de omega está compuesta por M1 y M2, va a ser el flujo sobre M1 más el flujo sobre M2.
¿Sí se entiende eso? ¿Y eso por qué? Claro, porque habíamos dicho que la frontera de omega era M1 unión M2, pero más interesante aún, esta normal siempre, esta normal es la normal exterior, porque así es el teorema de la divergencia, exterior a la frontera. Entonces vamos a calcular estas integrales por separado. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer primero la integral. No sé cuál integral tengo primero. Ya, sobre M1, está más fácil. M1 es el manto del cilindro. Es el manto del cilindro de radio 1 sobre raíz de 2 que queda dentro de la esfera, ¿cierto? Dentro de la esfera. Entonces, una parametrización posible, como ya estamos en el manto del cilindro, como es de radio 1 sobre raíz de 2, entonces el radio es como fijo. 1 sobre raíz de 2 coseno de teta. Es como, claramente estamos en el manto del cilindro y hay que usar cilíndricas, entonces va a ser 1 sobre raíz de 2 coseno de teta, 1 sobre raíz de 2 seno de teta y z. Claro, hay que usar cilíndricas con ρ, justamente el radio de ese cilindro, que es 1 sobre raíz de 2. Y en este caso, teta va a ir de 0 a 2pi. Y z va a ir de menos raíz de 2 sobre 2 a raíz de 2 sobre 2, que es 1 sobre raíz de 2, en verdad. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la normal en este caso? Entonces, si ustedes saben algo de cilíndricas, esto va a ser como el menos rotongo, de cierta forma, que ustedes han visto antes. Claro, el vector radial, pero que apunta hacia adentro. Todos tienen claro que la normal va a apuntar hacia adentro, ¿no? O sea, porque ahí no se nota mucho, pero acá la normal es la normal va hacia el centro, ¿cierto? Ya, eso es algo que tienen que tener muy claro. Si no, el resultado no les va a dar. Ya, bueno, entonces si hacen eso va a ser menos coseno de teta, menos seno de teta, 0, tengo normal, ¿y qué más me falta? Claro, me falta el diferencial de superficie, que va a ser 1 sobre raíz de 2 de teta de z. Y claro, y me falta también el campo B, evaluado en mi parametrización, que va a ser, bueno, 1 sobre raíz de 2 coseno de teta, 1 sobre raíz de 2 seno de teta, z, pero cuando yo haga el producto punto, si se fijan, b.n, el último, la última coordenada va a dar lo mismo, porque en la vector normal la tercera coordenada es 0, entonces importan solamente estos dos y podemos multiplicar coseno con coseno, y seno con seno, multiplicado por lo mismo, entonces esto va a ser menos 1 sobre raíz de 2, coseno al cuadrado, más seno al cuadrado de teta, y esto va a ser menos 1 sobre raíz de 2. Chota, me quedé sin pizarra, vamos a seguir al lado. Ya, entonces, claro, la integral que quiero calcular sobre el manto, vector, o sea, la integral de flujo, va a ser entonces menos la integral de 0 a 2pi de la integral de raíz de 2 sobre 2, de menos raíz de 2 sobre 2, de 1/2 de z de ¿dónde sale eso 1/2? Bueno, acuérdense que el DC tenía 1 sobre raíz de 2 y a nosotros nos dio el campo aquí evaluado, o sea, el producto punto nos dio menos 1 sobre raíz de 2, entonces claro, queda el 1/2. Y bueno, esto finalmente si lo calculan va a quedar menos 2pi por 1/2 por 2 veces raíz de 2 medios. Bueno, y si simplifican todo les va a quedar menos pi por raíz de 2. ¿Sí se entendió este? Entonces vamos a pasar al último, como ya para terminar. Entonces aquí se usa un truco que supongo que usaron en la tarea, creo, anterior. O anterior. Vale, espera, vamos a una nueva página. Entonces, ahora la integral sobre
creo que este es M2, es decir, sobre el casquete esférico que queda fuera del cilindro. Ya, entonces aquí, si se fijan, como estamos en el casquete esférico, que el casquete esférico quede fuera del cilindro, casquete esférico, fuera del cilindro, es equivalente a que en coordenada esférica, el ángulo que cae, que vamos a llamar phi, va a estar entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Entonces, de esa forma, la parametrización del manto que queda, o sea, del manto esférico de radio 1 que queda fuera del cilindro, va a ser seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta y coseno de phi. Esto para teta entre 0,2 pi y phi entre pi cuartos a 3 pi cuartos. Y ya, pues de esa forma, bueno, aquí el diferencial de superficie también es conocido, es seno de phi, o sea, en verdad es como el diferencial de volumen, que sería r al cuadrado seno de phi de teta. Y ya, pues entonces, ¿cómo terminamos esto? ¿Se fijan? Para hacer esto nos falta ver la normal nomás. Entonces hay un truco, porque acuérdense que aquí también va a ser la normal exterior. En esférica la normal exterior, ustedes lo pueden ver como el vector posición. Entonces, siempre el vector normal a un manto esférico, pero lo queremos unitario, entonces va a ser dividido por su norma. Es decir, lo escribí bien, la norma del mismo vector. Acuérdense que este vector es unitario. Ya, pero como estamos sobre el casquete esférico de radio 1, entonces esta norma vale 1, entonces esto va a ser básicamente lo mismo que x1, x2 y x3. Entonces b.n, b es también x1, x2 y x3. Entonces x1, x2, x3, producto punto, el vector normal que también es x1, x2 y x3. Esto me va a quedar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Si es la norma de x1, x2 y x3 al cuadrado y eso vale 1. Esto es un truco nomás, ¿no? O sea, si voy muy rápido, o sea, esto se perdió, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste como en la parte anterior? Ah, ¿por qué no lo escribí en esférica esto? Se la he preguntado, ¿no? ¿Eso es lo que me están preguntando? Ah, o sea, porque es más fácil hacerlo así, po. Porque de hecho, si hacen esto mismo, escribiendo todos estos términos en esférica, entonces al final les va a quedar esta coordenada al cuadrado, más esta coordenada al cuadrado, más esta coordenada al cuadrado. Y al final va a ser como juntar cosas que tienen coseno al cuadrado de teta, más seno al cuadrado de teta, que vale 1, y después les va a quedar seno al cuadrado de phi, más coseno al cuadrado de phi, que eso también les da 1. Entonces al final es más fácil verlo así, como que esto es la norma de este vector, y como estamos en el casquete esférico, esto es justamente 1. Es básicamente eso. ¿Sí se entendió? O sea, esa es una buena de hecho, en la tarea 3 se hacía algo exactamente igual. Que yo les puse que la normal se podía ver de esta forma. Es para no escribir más, o sea, si ya estamos escribiendo harto con esto, imagínense escribir todos estos términos al cuadrado. Bueno, y aparte hay que reemplazarlo en el campo. Bueno, en este caso el campo es bastante sencillo, pero si es más complejo, no hubiera apañado tanto. Ya, pues entonces estamos casi listos, porque si hacemos la integral sobre m2 de b.n de s, ya va a terminar. Entonces de la integral de 0 a 2pi, de la integral de pi cuartos a 3 pi cuartos, de seno de phi de teta. Entonces, bueno, aquí el integrando no tiene teta, entonces se va a partir un 2pi. La primitividad de seno es menos coseno de phi evaluado entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Y si hacen el cálculo, esto les va a dar 2pi raíz de 2. Y ya estamos listos, porque entonces la integral del manto, integral sobre m2 de b.n
ds va a ser la integral sobre m1 más la integral de flujo sobre m2. Y claro, el sobre m1 nos dio menos pi raíz de 2. Y esto nos acaba de dar 2pi raíz de 2. Y si hacen la suma, esto es pi raíz de 2. De donde comparando el valor con el de la integral de divergencia, que nos va a quedar entonces que la integral de flujo de b sobre la frontera de omega va a ser lo mismo que la integral de divergencia sobre omega. Y eso es justamente lo que nos pedía. Entonces, algunos detalles, para los que aún siguen ahí. Algunos detalles que dicen poner. Claro, porque yo en el teorema de la divergencia, el teorema de la divergencia tiene alguna hipótesis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la primera de esas hipótesis? Es que omega tiene que ser un abierto acotado, eso es muy importante, acotado con frontera regular por pedazos. De hecho, creo que llaman estos dominios regulares en el apunte del profe, si lo miran. Ya, esa es la primera hipótesis, justamente la tenemos, que omega es un abierto, es acotado, y la frontera está compuesto por dos partes, o sea, es regular por pedazos. ¿Cuáles son esos pedazos? La frontera de omega es el manto del cilindro y el manto del casquete esférico, ¿cierto? Ya, entonces esa hipótesis lo tenemos. ¿Cuál hipótesis necesitamos? Que el campo B vaya de un abierto a R3, ¿cierto? Donde U es un abierto que tiene que contener a mi dominio, tanto con la adherencia lo anotamos así, o no si quieren, creo que el profe lo he anotado, es omega unión la frontera, unión disjunta. Claro, tiene que ser de clase C1, eso es muy importante. De clase C1. Bueno, en este caso también lo tenemos, porque el campo de clases infinito es como, no puede ser más simple, es como la identidad. Campo vectorial. Y ya el último, es que la normal, n, tiene que estar, o sea, tiene que ser la normal exterior. Tiene que ser exterior a la frontera de omega, que también lo consideramos así. Y bueno, ya por último, que se cumpla esta igualdad. O sea, son como 4 cosas en verdad que tienen que verificar. 1, 2 y 3. Y obviamente lo más importante sería 4. Igual tienen que tener siempre esto en mente. Sí, porque hay ejemplos, pero el profe no los pregunta, ¿se fijan? Pero si miran controles de SA de otras versiones del curso que no son del profe, por lo general les ponen, no sé, dominios donde el campo no siempre es C1, entonces tienen que perforar el dominio evitando la singularidad de cosas así raras. Pero si se fijan, al profe no le gusta preguntar eso, le interesa más que sepan cómo calcular este tipo de integrales y verificar que son iguales. Entonces sería lo último. Porque de hecho yo les dejé unas propuestas ahí aquí en estas pizarras, que serían esto. Entonces mi recomendación es que intenten hacer todo esto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de algo? Ya, entonces esto es un tipo de preguntas que probablemente el profe le vaya a hacer. Si los controles del profe igual en ese sentido son como genéricos. Si te hicieron cuenta con el control 1, eran como puros problemas de su apunte. ¿Sí? Ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen dudas, preguntan por el foro.